Prefiero a mi Cristo y sí se puede ser transformado. Nos transforme, ¿verdad?, de nuestras malas decisiones. Quiero pedirle ahí a los hermanos que por favor me vean al terremoto que tengo ahí, porque no me vaya a querer salir para afuera. Porque es igual Abel y Caín, que cuando haya modo, se va. Quiero comenzar, ¿verdad, hermanos? Este tema muy interesante. Tenemos ya les digo, sí, porque ya mi hijo me preguntó a qué hora íbamos a salir. Desde que veníamos de la casa me dijo, ¿a qué hora vas a terminar de predicar, papá? Voy a ser puntual. Muy bien, el tema se llama Sí se puede ser transformado en el nombre de Jesucristo. Un día escuché, creo yo, esta manera como de ilustrar las cosas a la hora de querernos referir hacia ustedes como predicadores. Y yo me recuerdo que aquí lo escuché y me lo guardé y hoy lo voy a decir. En El Salvador existe, yo creo que pues todos los que estamos acá venimos del campo, ¿no? Incluso yo me crié en el campo, pero no soy nacido en el campo. Yo soy de la ciudad. En mi documento dice que soy de San Martín, ahí nací. Yo no soy del campo, soy nacido en la ciudad, pero me crié en el campo. Ahora pues yo tengo cultura del campo, no de la ciudad. Y en el campo existe, a la hora de la alimentación, no existe un orden, ¿verdad?, de alimentación, sino que ahí sí se cumple lo que dice, lo que Dios ponga en la mesa. Eso desayunamos, ¿sí o no? Yo a veces comía pescado en la mañana, pescado en la mediodía y pescado en la noche. Porque para el café ha sido poco, ¿verdad? Algunos de nosotros, en la mañana café, en la mediodía café y en la tarde café. Es parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Verdad? Y de muchas culturas en el mundo. Dentro de esa cultura, donde hay diversidad de maneras de comer, en cierta ocasión había una familia que tenía 4 hijos. Y el hijo mayor siempre se quejaba con sus padres, ¿no? Aquí lo escuché una vez, no sé quién lo dijo, ilustró esta misma. Siempre se quejaba con sus padres porque el hijo menor le comía el pan. Y los padres, pues decían, en El Salvador existe una frase, que, ¿sí o no? Yo creo que todavía algunos de nosotros la repetimos, que cuando el menor le pega al mayor, le dice, ¿verdad?, que estás sos un manganzón que te dejas pegar del pequeño, ¿verdad? Haciéndose referencia al grande, ¿verdad? Y la familia pues miraba de que el mayor se quejaba del menor, porque supuestamente le comía el pan. Y una vez sus papás se pusieron a cuenta para ver si la realidad a la hora de los actos era esa. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba que el mayor agarraba su pan y lo metía en el café del menor. ¿Y cuál era la intención del hermano mayor? Era absorber la mayoría parte del café en el pan para dejar sin café al menor. ¿Y qué pasa cuando usted moja el pan demasiado? El pan queda en la taza de café donde usted metió el pan. Entonces los papás vieron que no era que el menor le comía el pan, sino que el mayor mojaba su pan en el café del menor. Ahora usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el café con esta serie? ¿O qué tiene que ver el café y el pan con mi vida? ¿O qué tiene que ver el café y el pan con la iglesia? Y ahora yo le digo, esto tiene mucho que ver con la iglesia, con nuestra vida espiritual. Por eso le traje esta ilustración al inicio, porque lo que le quiero decir es que moje su pan, ¿a dónde? En su propio café. No diga cuando comienza el tema, hubiera venido la hermana Genoveva hoy, hubiera venido el hermano Walter. No, moje su pan
en su propio café. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo ya mojé mi pan en mi propio café. La serie no crea que viene de que, no, esto lo he estado estudiando mucho tiempo. Porque es muy fácil añadirle la Biblia a otro. ¿Sí o no? Es fácil venir y añadirle la Biblia al otro. ¿Y yo qué? Pues también me habla a mí. Por eso moje su pan en su propio café. ¿Estamos de acuerdo? Vaya al libro de Mateos. Si no está de acuerdo, pues es su problema. Pero vaya al libro de Mateos, a su capítulo 16 y su versículo 13 al 17. Dice así. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Díselo así. 16, 13. Lo leemos como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 dice: ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres algunos de los profetas. Puede tomar asiento. Dice la Biblia que cuando Jesús iba de la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos y le dice: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestan, ¿verdad?, de la manera correcta. Dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de esos profetas, otros dicen, ¿verdad?, dice el texto bíblico, otros dicen que eres Jeremías. Jesús le pregunta: ¿y ustedes qué dicen? Muchos, no todos, pero algunos de los que hemos venido a los pies de Cristo, siempre tenemos una manera para referirnos a Jesucristo en nuestra vida. Por ejemplo, yo que no me crié en la iglesia, para mí el concepto, cuando me preguntas ¿qué piensas de Jesucristo?, yo lo tengo como: Jesucristo fue el que me encontró y me dio salvación. Algunos lo tienen porque yo vine enfermo a la iglesia y Jesús hizo un milagro en mi vida y por eso estoy en la iglesia. Y Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a hacer una lista. Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué dice la gente de nosotros? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por ende representamos a Cristo. Y Jesús nos pregunta hoy: ¿qué dice la gente de vosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nuestra iglesia? Porque Jesús les está preguntando lo que el texto bíblico nos está diciendo: ¿qué dice la gente de mí? Pero es fácil decir: no, fulano dice esto, aquel dice lo otro, aquel dice que todos son sinvergüenza, aquel dice que no le gusta cómo cantan, aquel dice que no le gusta cómo son. Pero aquí viene lo más incógnito de la vida: ¿y ustedes qué dicen de mí? Ahora Jesús le pregunta a usted: ¿y usted qué dice de Jesús? ¿Será Jesús el que no le oye sus oraciones? ¿Será así como presenta Jesús a los demás? No, yo ya tengo un año clamándole a Dios y no veo nada. No, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro, que mi hermano Adalberto lo ilustró de una manera bonita el sermón pasado, Pedro a veces era igual que nosotros, que a veces somos impulsivos a la hora de actuar. Pedro era así. Y Pedro, en el versículo 16, oiga bien, en el 15 dice: y le preguntó: ¿y vosotros qué decís que sois? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro,
porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le lanza un piropo a Pedro. Y Pedro comete el error que muchas veces en nuestra vida cometemos. Y Pedro comienza a sentirse importante, porque suben tres ahí, ¿verdad? Y de entre ellos Pedro dice: ¿no se dan cuenta ustedes que el único que tiene el Espíritu en esta iglesia solo soy yo? ¿Sí o no? ¿Dice el texto así? Así dice. Jesús le está diciendo: esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro dice: bueno, yo tengo el Espíritu hoy, aquí soy el único converso, nadie más. Comienza Pedro en el versículo 21, del 21 al 23, Pedro comienza a reconvenir a Dios. ¿Conoce usted alguna persona hasta el día de hoy que haya aconsejado a Dios? ¿No la conoce? ¿Alguno que usted sepa que él ha aconsejado a Dios? Ve hasta qué extremos Pedro llegó. Pedro aconsejando a Dios. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo le vas a decir algo a esas gentes? Ellos son los que nos ayudan a ganar las elecciones. Tú no les puedes decir nada a ellos. Ellos son los que aportan más. Tú, no, a ellos no, maestro. Cuidadito. ¿Cómo vas a morir por eso sinvergüenza? Ámate a ti mismo. No te ves, no te das cuenta que no te quieren. No te das cuenta que no te aman. Eso está diciendo el texto bíblico. Pedro comienza a aconsejar a Dios y a decirle: maestro, tú no tienes que morir por ellos. ¿Ha leído la historia, verdad? Eso le está diciendo Pedro. ¿Cuántos de nosotros en la vida muchas veces queremos aconsejar a Dios, creyéndonos que lo sabemos? Dígalo, todo, pero no sabemos nada. Y Pedro comienza a aconsejar a Dios y a decirle que él no tiene que morir por los pecadores. Y a decirles que él es en vano el sacrificio que va a hacer por los sinvergüenzas que están abajo. Pero doy gloria y honra a Dios, porque Dios nos escucha, pero cuando estamos equivocados no nos hace caso. Ahora entiende por qué muchas veces en la vida no todas nuestras decisiones son correctas. Ahora entiende. Pedro, que tenía el Espíritu de Dios, y se lo está diciendo el Dios mismo. Jesús estuvo en la creación, porque la Biblia dice que en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Jesús estuvo ahí. Ahora Jesús le está declarando que el Espíritu Santo mora en Pedro. Y como yo tengo el Espíritu Santo, ¿soy qué cosa? El más sabio. Porque la Biblia eso enseña del Espíritu Santo, que Él da sabiduría. Y Pedro dice: ahora yo soy el más sabio de todos. Voy a aconsejar a Jesús. Pero Jesús no le hace caso a Pedro. Y el versículo 25 sigue relatando cómo Jesús, escúcheme bien, el versículo 23, cómo Jesús muchas veces, cuando nosotros nos enaltecemos y nos creemos que lo sabemos todo, nos baja. Porque nos creemos superiores a otros. Por eso le dije: moje su pan en su propio café. No vaya, que ojalá hubiera estado el hermanito tal aquí. No, agarremos lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y dice el 23, escúchame bien: si a usted algún día lo llamaron diablo, no se preocupe, porque no es primero.
Pero Jesús volviendo dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Mire qué ironía de la vida. Jesús, 3 versículos antes le está diciendo, Pedro, alabado sea el nombre de Dios, porque hoy el Espíritu Santo te lo ha revelado. Pero 3 versículos más adelante, ¿qué le está diciendo? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como piensan los hombres. ¿Cuántos de ustedes le han llamado diablo? ¿Sus esposas? Esposos, ¿cuántos han llamado diablo a su esposa? Es feo, hermanos. Eso es feo que le digan que usted es el diablo. Porque es fácil aquí decir que tiene el Espíritu de Dios, pero difícil en la casa decir que tiene el Espíritu de Dios. A mí me gusta leer los libros. Yo he leído incluso a mi hermano Josías, mi hermano Adiel. No me recuerdo a quién más le he prestado libros. Nuestra hermana, la hija de nuestra hermana, ¿cómo se llama? La mamá de hermano Donías, ¿cómo se llama? La hija de nuestra hermana Irma, le regalé un día un libro muy interesante. A mí me gusta leer mucho los libros. Y hay un libro, hermanos, que a mí me gusta mucho. Dígame bien. Porque Pedro dice que ahora Dios le está diciendo, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Y quién era Pedro? El representante de la iglesia, porque si usted lee los mismos versículos ahí, Pedro, sobre ti edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y ahora pues sobre el fundamento, o no el fundamento, sino sobre la declaración de aquel hombre ungido, de aquel hombre guiado por el Espíritu Santo, ahora lo llama Satanás. ¿Ahora entiende por qué la iglesia es imperfecta? ¿Sí lo entiende? Porque muchas veces andamos el Espíritu y muchas veces, dígalo, al diablo metido. ¿Sí o no lo está diciendo la Biblia? Lo está diciendo. Y Pedro, ahora lo llaman Satanás, que es algo feo, más de parte de Dios, es horrible. Pero ahora, en el versículo 16, en el capítulo 16, ahora va a surgir algo muy importante en la vida de Pedro. Vaya conmigo a Mateo 16, en su capítulo 21 al 23. Mateo 16. Ahí mismo. Vaya mejor a Mateo 14, 28. Mateo 14, 28 dice así. Oye, como dice, Mateo capítulo 14 y su versículo 28. Entonces respondió Pedro a Simón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven Pedro, desciende la barca, anduvo sobre el agua y ¿qué dice ahí el texto bíblico? Y a dirección a Jesús. Ahora, ve cómo van las cosas, mire. Por eso el tema se llama, sí se puede ser transformado, en el nombre de Jesucristo. Pedro está allá con Jesús. Jesús le dice, tienes el Espíritu Santo. Pedro está en el versículo 23 y le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás, porque de cristiano no tienes nada, sin nada más el diablo. Y en el capítulo 14, ¿qué le está diciendo? Pedro, óigame bien, Pedro le dice a Jesús, si tú eres Jesús, permíteme ir donde estás tú. Y dice que Jesús le dice, Pedro, ven, desciende de la barca y camina por el agua. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Pero hay un libro, y se lo voy a recomendar, léalo, no lo lea por fanatismo, no lo lea porque a mí me ha servido mucho en mi vida.
Y mi hermana Roselvi me lo encargó, pero nunca se lo pude conseguir, porque hoy ya solo todos están editados, ya el original no lo puede conseguir en una parte. En vez de estar viendo Netflix y todas esas cosas que no ayudan en nada, mejor lee ese libro. El libro se llama El deseado de todas las gentes. Escúcheme bien, en ese libro hay un comentario tan maravilloso que dice que Pedro desciende a Jesús y el texto bíblico dice que las olas eran tan grandes que le impedían ver a Jesús. Pero lo interesante no fue eso. Lo interesante es que Pedro, cuando desciende a Jesús, Pedro comienza a mirar para atrás y comienza a decirles, y se lo voy a relatar de una manera en la vida real. Y Pedro dice, ¿no ven que el único que camina sobre las aguas solo soy yo? Fuimos un día a competir en nuestra escuela en un concurso de natación. Si ganábamos allí, de ahí íbamos a pasar a las departamentales a competir con la región de San Salvador. Nosotros pertenecíamos a la región de San Vicente. Nosotros en nuestra escuela, con los déficits económicos, no podíamos competir con Nicaragua, Guatemala, pero aún así, por ver la capacidad de nosotros, nos llevaron a competir a natación. Había un grupo íbamos a competir se le llama natación de 400 metros de pareja. Usted me ve gordo, hermano, porque estoy llenito. Pero cuando yo estaba de una edad de 18, 19 años, hermano, yo era una necesidad. Yo era pechito. Si usted sabe, no, pues que me casé y me engordé. Y fuimos a competir. Ese era el grupo mejor. Ellos eran de la departamental de San Sebastián, que todavía pertenece a San Vicente. Y ellos se habían ido a competir a Nicaragua. Ellos eran internacionalmente atletas. Y nosotros, hermanos, pescadores, igual que Pedro, pero buenos para nadar, eso sí. Hermanos, nos ponen, oigan bien, 4 allá y 4 acá. Mire, yo le digo, da pena no tener cuerpo, no tener estatura, y lo físico termina de empeorar las cosas. Así éramos nosotros. Y habíamos 4. Hermanos, cuando se pusieron aquellos jóvenes, uno era así como el tamaño de mi hermano Nectalí, fuerte, bien comidos, pues usted sabe, no iban al gimnasio, bien doble, y nosotros parecíamos lombrices. En la piscina de 400 metros, para usted debe ser fácil, eso es durísimo. Y se paró uno a la par de mí. A mí me tocaba ser el último. De mí dependía si nos llevábamos el primer lugar o el segundo lugar. Hermano, se pone un muchacho grande. Yo le llegaba hasta por acá. Fuerte, grande, grueso. Y yo chiquito. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Se me quedó viendo y dijo, ¿contra esto vamos a competir? Sí, le dijo la organizadora de esos eventos, sí. ¿Sabe qué nos quiso decir ahí? Aquí los únicos grandes solo somos nosotros, porque ellos, ese era su talento, se creían más grandes que nosotros, porque ellos ese era su pasatiempo, nadar, hacer atletismo, iban a competir a otros países. ¿Sabe qué pasó al final? Mire, hermanos, yo tengo esas medallas y para comprobación un día las voy a traer. Nosotros nos llevamos el primer lugar. Y tengo esas medallas allá. Yo tengo medallas que gané en natación. Hermano, para bailar, yo fui cosa seria.
Si usted me ve, usted tal vez me ve a mí, que pues tal vez yo vengo del campo, pero yo he ido a competir, hermanos, en la capital, en los departamentos. Yo me desarrollaba en todas las áreas de la escuela, menos en los estudios. Ahí sí era malo. A mí me gustaba la matemática. Hermano, yo la matemática la amaba, pero ya estudios sociales y todo eso no. Y estos jóvenes se creyeron más que nosotros. Y nosotros nos creímos humildes y miserables por no tener un cuerpo fuerte, por no ser grandes. Pero Dios nos dio la victoria ese día. Y Pedro dice, ¿que no ven que el único que camina aquí soy yo? Lean ese libro, deseado de toda la gente. Y dice Pedro, ¿que no ven que el único que aquí yo camino en el agua? Porque Pedro era pescador. Yo sé que a veces hay que ver para atrás, hermano, porque pues usted sabe, ¿no? Si usted no ve para atrás, usted no ve si va mal o va bien. Pero cuando mire para atrás, no mire para mirar a los demás. Moje su pan en su propio café. Mírese a sí mismo. Y Pedro cometió el error de mirar a los que estaban en la barca. Muchas veces pasa en nuestra vida. Pasa en nuestra vida. Miramos atrás, miramos como aquel atleta, fuerte, nos sentimos fuertes, que tenemos el espíritu, y miramos de menos al que solo viene a llorar a la iglesia. Ese hermano ya aburre, solo es llantos. Ese hermano solo es quejidos. ¿Y cuándo es que lo vamos a ver en victoria? Solo pidiendo oración pasa. ¿Y cuándo lo vamos a ver a él? Miremos para atrás, no como Pedro, sino como Jesús llamó a Pedro. Porque nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Y Pedro se creía el grande. Ahora lo llamaron, que tenía el espíritu, diablo. ¿Y sabe qué le están diciendo ahorita? ¿Sabe qué le están diciendo? Tú no puedes. Hermano, Pedro siendo pescador y Jesús lo saca del agua, ¿qué le estaba diciendo? Tú no sabes nadar. Porque Jesús lo sacó del agua. El texto bíblico lo dice. Jesús saca a Pedro. Hoy de nadador no tienes nada. Y Jesús sigue tratando a ese sinvergüenza, a ese miserable, porque ese es el amor de Dios y la restauración de Dios en nuestra vida. Pero nosotros nos cansamos. ¿Cuándo Dios va a cambiar a mi hijo? Nunca. ¿Cuándo Dios va a cambiar a mi esposo? Nunca. Porque somos negativos. Mucha negatividad hay hoy en nuestra vida. Mucha. ¿Cuándo? Y Jesús le está diciendo a Pedro, mire, que a pesar de tus errores, yo te voy a restaurar siempre. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pero ahora, escúcheme bien, como dice un refrán salvadoreño, la tercera es la vencida. Mateo capítulo 26, versículo 30, vamos a ver a Pedrito. Este Pedrito, hermano, nos hace reflexionar mucho en la vida. Ojalá todos fuéramos como Pedro, hermanos. Pero no para renegar, ni para creernos superiores, sino para tener esa convicción. Mateo 26, 30 dice, mire. Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos de vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, las ovejas del rebaño dispersarán, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque todos se vayan, yo no me voy a ir. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy. Pero versículos más antes, en el capítulo 58, Pedro, escúcheme bien, ahora Pedro
para, como dice el dicho, ¿no? Mejor que digan, aquí pasó y no aquí murió. ¿Qué cosa? Y Pedro dice en el texto bíblico, todos se van a escandalizar, menos yo no. Todos te van a dejar, yo no. Todos se van a ir de la iglesia, yo no me voy. Todos van a decadecer en la fe, yo nunca. Todos van a dejar de orar, yo nunca. Todos son unos aguados, yo nunca. ¿Y sabe usted que el que siempre dice esa frase es el primero que cae? Y Pedro dice, yo te niegue. No me conoces, maestro. Muchas veces en la vida nosotros hacemos lo mismo. Yo, que vaya a ser como el hermano Roselvi, no, ni en sueño, nunca. Yo, que vaya a ser como el hermano Alberto, primero muerto antes de ser como él. Yo, nunca. Y Pedro dice, que yo me voy a correr como estos sinvergüenza. Yo doy por ti la vida, maestro. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y decimos, mira fulano, Señor, mira el hermano, Señor, yo no voy a ser como él. Es fácil señalar, pero la cosa es cuando tenemos que vivirlo en carne propia. Yo tengo un tío que pues es por parte de mi mamá. Hermanos, ese hermano en nuestra iglesia, un gran misionero. Un día surgió un problema en nuestra iglesia. Y un hermano cometió un error. No le voy a decir qué error por respeto, ¿verdad? Y él dijo, yo, ¿qué voy a hacer como él? No. ¿Sabe usted que 3 meses después él cayó en el mismo error de él? Y ahora está perdido en el mundo, que no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. El hermano que cayó en el error ahora está trayendo almas a los pies de Cristo, porque Jesús lo restauró. Muchas veces en la vida decimos, yo no. Tenga cuidado, hermanos, con decir, ¿yo qué voy a hacer? Porque ese es el problema. Hoy podemos estar aquí y mañana podemos andar allá afuera en el mundo perdido. Y usted dice, yo. Es duro, hermanos. Y Pedro dice, que yo te voy a negar. Lea el versículo 58. Jesús les dice, y heriré al pastor y las ovejas se dispersarán y el rebaño saldrá disperso y todos huirán. Y dice el texto bíblico que Jesús les está diciendo que van a traer a Jesús, lo van a apresar y lo van a llevar y lo van a castigar. Y Pedro, escúcheme bien, en el versículo 58 del capítulo 26 de Mateo, dice que, esto solo lo dice en una cita bíblica de los 4 evangelios, que dice que Juan le abrió la puerta a Pedro. Quizás Juan tenía algo que ver en la casa de Anás y Caifás, tenía, pues, usted sabe, no, cuello, pues. Y le abrió a Pedro. Y Pedro entra. Dice que cuando Pedro entra adentro, ve a Jesús allí. Y se acerca uno de los que están ahí y le pregunta a Jesús, ¿tú eres uno de ellos? ¿Y qué dice Pedro? Yo sí soy uno de ellos. Yo no lo conozco. Y se le acerca otro a Pedro y le dice, tú eres como ellos porque tú eres Galileo. Tú eres de ellos.
Y Pedro dice, señores, ¿soy el único Galileo que está aquí? Yo no lo conozco. Y se acerca una muchacha y le dice a Pedro, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Yo no lo conozco. ¿Y qué pasó después? El gallo cantó 3 veces. ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 26 y su versículo 26? Todos se van a escandalizar, menos yo no me escandalizaré. Pero en el versículo 58, Pedro está negando a Jesús. Pedro está contradiciendo lo que él había dicho en los versículos anteriores. Ahora, escúcheme bien, Pedro tiene que cargar con una culpabilidad, y es con la que muchas veces nosotros cargamos en nuestra vida. Cuando decimos, no, que yo voy a hacer como eso. No, eso no. Y cargamos la culpabilidad, pero nos hace falta el arrepentimiento de Pedro en nuestra vida. Conté en la mañana que hace 5 meses recibí un curso de teología. Hermano, me dio a decir algo. Si un día usted va a meter a recibir cursos de teología, piénselo. Porque ahí, hermano, yo pasaba días que, ya de último yo quería dejar eso, ya. Hermanos, eso no es fácil. Es un cansancio. Una vez yo creo que mi hermano Alberto le dije que me ayudara a contestar preguntas. Hermanos, eso es un sacrificio que uno hace. Y el curso se llamaba Teología la teología de la última generación. Es un estudio muy profundo. Y yo ya he escuchado decir esto de un pastor, que en estos seminarios de teología o en estos cursos de teología siempre se meten algunos conceptos en cuanto al cumplimiento de algunas profecías. Y allí hubo un día en un estudio, yo creo que ya no tengo guardado ese estudio. Pero, escúcheme bien, y yo lo había escuchado decir, pero tenían la discusión del gallo. Y yo se lo escuché a un pastor, pero dije yo, esa debe ser analogía de él, porque pues él ha estudiado teología y a mí me pasó lo mismo. Y comienza la discusión, hermano, por el dichoso gallo. Porque el gallo cantó, ¿sí o no? Y los hermanos comienzan a preguntar que si el gallo había cantado, porque pues era profeta, ¿no? Que si el gallo pues cantó, porque para que se cumpliera la profecía, que Pedro iba a negar a Jesús, ¿verdad? Y se armó un debate, hermanos. Y yo, que me gusta escuchar, como dice Pablo, y retener lo bueno, yo ya había escuchado de un pastor su respuesta al tema de la teología del gallo. Y usted sabe, ahí con grandes mentes teológicas, hermanos, grandes hombres eruditos de la Biblia que le leen desde Génesis hasta Apocalipsis sin pasar ninguna cita bíblica, todas se las leen. Y preguntando a ellos, ¿verdad?, por qué el gallo había cantado. Y yo digo, yo lo había escuchado de otra persona. Dije yo, pienso que aquí creo que entra lo que él dijo. Y todos, y había que levantar una manito. Usted sabe, ¿no? Cuando es en línea, ahí el WhatsApp tiene unas manitos. Y yo levanto las manos y digo, miren, hermanos, yo esto lo escuché de otro pastor. Y yo, desde que lo escuché de él, esta es mi experiencia. Díganme ustedes, ¿por qué cree que cantó el gallo? El gallo cantó porque es lo que hace cantar. Ahí se acabó el tema de la teología de la última generación. Y es un buchinche que se hace, hermanos, por el gallo. Y el gallo canta después de que Pedro, porque no pasa un canto de otro del gallo, ¿sí o no? Cuando usted en el campo no ocupa alarma. Solo tenga su gallinero ahí y esos gallos, hermanos, lo despiertan rápido. Ellos cantan a las 4, ellos cantan a las 3, ellos cantan a las 2, ellos a veces cantan a las 12. Usted no necesita alarma en el campo. Y Pedro estaba, hermano, Pedro no estaba en el siglo XXI. Pedro estaba en aquella era, hermano, donde pues no estaba el BlackBerry, el Samsung, el iPhone.
Los gallos eran las alarmas. Y el gallo lo que hacía era cantar. Y Pedro niega a Jesús y el gallo canta. Y Jesús, escúcheme bien, y Pedro, dice el texto bíblico, que Pedro ahora se va a llorar amargamente. ¿Sabe por qué Pedro se fue a llorar amargamente? Porque Pedro vio cómo Jesús lo miró ese viernes. Pedro vio cuando a Jesús lo agarraron, cuando a Jesús lo azotaron. Pedro vio, escúcheme bien, Pedro vio cómo a Jesús lo crucificaron ese viernes. Pedro vio cómo el soldado romano pasó el cuerpo de Jesús ese viernes. Pedro vio cómo Jesús se exclamó en la cruz. Pedro vio y escuchó cuando Jesús dijo: consumado es. Pedro sabía que su traición nunca más le iba a permitir reunirse con Jesús, porque había negado al que le había prometido nunca negarlo. Pedro sabía que esa traición nunca más lo iba a hacer volver a encontrarse con él, porque él escuchó, él vio cómo la sangre se derramó en la cruz, y él ahora está, hermanos, negando el sacrificio de Jesús. Y usted puede decir: yo negar el sacrificio, ¿no me ven que estoy en la iglesia? Usted puede negar a Jesús aún estando aquí. Usted puede negar a Jesús estando en la iglesia. No puede estar valorando el sacrificio de Jesús en su vida. Y Pedro ahora, escúcheme bien, ahora tiene que cargar con un peso muy grande. Los psicólogos dicen que cuando una persona está deprimida y cuando una persona está mal, todo le pesa en la vida. La ropa, la culpabilidad, todo. Ahora Pedro, dice la Biblia que en San Juan capítulo 21, Pedro agarra a 6 de los discípulos. ¿Y qué hace Pedro? Se agarra a su barca y se va a pescar. ¿Sabe por qué Pedro se fue para el agua? Por 2 razones. Número 1, porque en el agua no había fuego. ¿Y el fuego qué le recordaba? Traición. Porque donde Pedro fue había fuego, donde negó a Jesús. Número 1. Número 2, porque en el agua no había. ¿Qué cosa le confirmó la traición de Pedro? Gallos. Ahora Pedro se va al mar porque allá no había fuego y no habían gallos. Y el fuego le recordaba su traición. Los gallos le recordaban su traición. Y Pedro reúne a 6 y se va. Y muchas veces nosotros en la vida hacemos un complot de las cosas cuando son cosas que no tienen sentido en la vida. Pedro, sobre el cual Jesús iba a edificar la iglesia, ¿qué hace? ¿Se va con ropa? ¿Cómo dice el texto bíblico suyo? San Juan capítulo 21. Dice que se va desnudo. Pedro quita su ropa y se va adentro de la barca. Y muchas veces nosotros hacemos del cristianismo algo tan difícil cuando el evangelio es tan fácil. No, ¿cómo eso? No. Tenía 2 meses y yo me gusta, porque yo he aprendido, hermanos, a hablar de mi experiencia, de mi vida cristiana. 7 años, he vivido mucho para 7 años. Tenía 2 meses de estar en la iglesia. En nuestra comunidad, antes de existir el mensaje adventista, existió el mensaje adventista en Reforma. Hermano Novel, se recuerda bien, yo conozco donde él vivía, ahí hay árboles, es bien bonito donde vivía hermano Novel.
Viera qué maravilloso es donde él vivía, sus abuelos. Existió antes el movimiento adventista en Reforma. No existía la iglesia adventista, existía el movimiento en Reforma. Y pues usted sabe, ¿no? Cuando el evangelio llega a un lugar por primera vez, hermanos, todo el mundo se quiere bautizar. Y todos, hermanos, y toda la comunidad ahí se le conocía como, miren los nombres que tenía. Donde vivía hermano Inover se le conocía como la hacienda de Lempa, porque hay una hacienda que tiene más de 200 y algo de años de antigüedad. Donde vivía hermano Inover. Donde vivían los otros hermanos se le conocía la presa. Y así sucesivamente. Algunos lugares como la Hueso, qué feo, qué nombre más feo. A otros se le conocían como Petacones. Y así, los nombres. Y yo vi un hermanos, que un día perteneció a la iglesia. Y yo tenía 2 meses de haberme bautizado. Y yo estaba en mi casa con mi mamá, acostada en una hamaca. Y yo me estaba listando porque iba para Lempa. Usted sabe que cuando uno va a pescar no puede ir, hermano. Usted, ¿cómo va a ir con saco y con corbata a pescar? Si no es a junta de, hermano, si va a pescar pescado. Y yo mi shortcito, hermanos, mi camisita. Y llegó el Señor y me dice, ¿sí bien? Por eso es que la gente, hermano, hace un complot de las cosas. Somos igualitos a los teólogos del gallo. Un pleito, hermano, que ni es necesario del pleito. Y me dice él, ¿y no que te bautizaste? ¿Sí? ¿Ves que por esos adventistas me caen mal? ¿Y por qué? ¿No ves cómo andas vos? ¿No ves que es pecado que andes en calzoneta? Oiga. Y yo le digo, ¿y quién va a querer ver estas patas feas? Me dice él, eso es pecado. ¿Es pecado? Sí. Mire, hermano, me hizo sentir tan mal que yo agarré mi calzonetilla, me la quité, me puse mi pantalón y ya no fui a Lempa. Hermanos, con una persona que le va a echar mala vibra, ¿usted cree? Nosotros tenemos el concepto que tenemos nosotros en esta comunidad. Cuando usted va para Lempa, no haga bulla, porque esto es nuestro concepto, ¿no? Es la fe. Siempre que una persona le dice, ¿para dónde vas? Ahí voy para Lempa. Ahí me traes pescado. Ya no vaya. Es que ya no va a agarrar. Hermano, yo muchas veces fui al río y yo me decía, ¿para dónde vas? Voy a arpoñar. Ahí me traes una. No, de ahí, que se te cruce otra cosa por la mente, menos eso. Y el hermano llega y me dice, no, eso es pecado. Tú no puedes andar así. Me desilusioné tanto y me acerqué al anciano de la iglesia y le digo, ¿será pecado enseñar esta parte de aquí para abajo? Y me dice él, lea San Juan capítulo 21. ¿Cómo se fue Pedro? Con saco y no. Si sobre mí iba de Jesús, sobre mi declaración, y yo voy a ser un ejemplo de fe para las sociedades, hermanos, sobre mí iba a edificar la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que ir con saco y corbata a pescar. Dice la Biblia que Pedro se fue desnudo a pescar. Léanlo, lean la Biblia. Desnudo se fue Pedro a pescar. ¿Ve cómo a veces hacemos del evangelio algo complicado? Cuando es tan sencillo. Deje de mojar su pan en otro café. Y Pedro se va a lo hondo del mar a pescar. ¿Y qué pasó? ¿Y Pedro no pesca? Nada, está bueno, por sinvergüenza. Yo hubiera sido pescado, hermano. Yo me dejo agarrar de pesca. No, ¿que me voy a agarrar de sinvergüenza? No, no me dejo agarrar. Jesús les dijo, miren, yo voy a ser disperso, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Ellos no escuchaban eso. Ellos solo escuchaban lo negativo. Que vas a morir, ¿para qué mueres por ellos? Yo voy a resucitar, les dijo Jesús. En San Juan capítulo 21, ahora vienen de pescar y no habían pescado nada. Está bueno.
Yo creo que, ojalá usted no se goce en el mal ajeno. Está bueno que les pase eso. No. Y dijeron ellos, mire, vamos a la orilla. Y cuando iban a la orilla, dice uno de ellos, a mí se me presentó Jesús. Y dice que les dijo, vayan y tiren la red de nuevo. ¿Dónde había surgido ese milagro anteriormente? Amén. En Mateo, al principio Jesús les dijo, no hemos pescado nada. Vayan y tiren la red. Y les dice, Él me dijo que fuera a tirar las redes de nuevo. Y le dice, ¿qué horas tenemos, hermano Oscar? Para ir culminando. Amén. Hoy sí vamos a ir terminando. Y él le dice, escúcheme bien, Jesús nos dijo que fuéramos a tirar la red. ¿Sabe por qué no creyeron ellos? ¿Quiere saber por qué? Porque Pedro, sobre el que tenía el Espíritu, había negado a Jesús 3 veces. Y creyó que su negación era más grande que su restauración. Y creyó que esa barrera de pecado es más grande que el amor de Jesucristo y su misericordia. No le creyeron. No, que Jesús va a estar ahí. No, Jesús murió. Ellos no esperaban a Jesús. Por eso Pedro se fue al agua a pescar. ¿Cuántos de nosotros hasta el día de ahora ya perdimos la esperanza que Jesús va a volver? Porque cada día son más problemas, cada día más dificultades, cada día más matrimonios destruyéndose, cada día más jóvenes yéndose de las iglesias, cada día más hermanos queriendo abandonar la iglesia, porque hemos dejado de creer que Jesús puede restaurar los corazones. Y Pedro ya no creía. Pero mire, lo interesante de la historia es que Pedro, cuando ellos salen, dice, porque Mateo y San Juan tienen una contradicción. Mateo dice que eran 53 pescados y Juan dice, 153, y Juan dice que eran 150. Usted sabe, ¿no, hermanos? Vamos a comenzar con lo del gallo también, a pelear por 3 pescados. Lo importante es que trajeron comida. Y cuando van a la orilla, ¿quién estaba? ¿Alguno que ha leído la Biblia? Y Pedro, ese mismo libro, el libro deseado de toda la gente, dice que Pedro dijo, cuando yo vea a Jesús, yo le voy a decir, Señor, yo soy un pecador, yo soy un miserable. Yo, Señor, discúlpame porque te fallé. Discúlpame porque soy un sinvergüenza de la iglesia y porque soy quizás el que menos resalto en la iglesia. ¿Sabe usted que Pedro no le dijo nada? Voy a invitar al hermano Josías que me ayude con el piano para ir terminando, porque hermana Roselvi va a cantar un canto. Y Pedro no dijo nada. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Tú lo sabes, Señor. Y Jesús les dijo, síganse comiendo el pescadito, porque Jesús lo estaba preparando, hermano. Deje usted de decir que Jesús no comía pescado. Bueno, para comer pescado. ¿Y qué le recordaba el juego de Pedro? El juego que Pedro miraba. Traición. Y Pedro, cuando vio el fuego le recordaba su traición con Jesús. Y Pedro lloró amargamente, dice los textos bíblicos. Ahora yo le pregunto, ¿quién no va a llorar cuando ve su matrimonio destruirse? ¿Quién no llora cuando quisiera ver a sus hijos aquí en la iglesia? ¿Quién no llora cuando lo que quiere ver a su esposa aquí?
en la iglesia. El fuego le recordaba a Pedro su traición, pero detrás del fuego estaba ¿quién? Jesús. De esta iglesia se han ido muchos miembros. ¿Quién no ha llorado por quererlo volver a ver aquí? Solo los que tienen